Hola inversores, espero que estén teniendo un excelente día. En esta oportunidad les quería presentar mi cartera actualizada, ya que hubo muchísimos cambios con respecto a la presentada en el 2020. Hace unos años atrás pensábamos que a esta altura el virus y el confinamiento ya estarían lejos y que estaríamos teniendo ya una vida normal, cuando en realidad lastimosamente no es tan así. Y si vemos las noticias, hay nuevas cepas que son más fuertes, más contagiosas, etcétera, etcétera. En realidad de eso no es lo que quiero hablar, pero al ver que el virus persiste en nuestras vidas, es muy importante mirar hace un tiempo atrás, cuando comenzó esta pandemia, para poder ver qué empresas se vieron favorecidas y tuvieron un buen rendimiento, a la vez tratando de reducir el riesgo en empresas que tienen un enorme potencial pero que el virus les afectó en gran medida, como empresas de turismo, hotelería, cruceros, etc., que pueden ser una gran oportunidad de compra, pero el riesgo ante todo esto sigue siendo alto. Vamos a comenzar con la presentación de mi portafolio de inversiones, principalmente comentarles que dividí por sectores para que se haga un poquito más simple el video. Los dividí en 6 sectores que tienen alguna relación entre sí al total de las inversiones. Tengo en materiales y mineras solamente un 1,06%, seguido por industriales en un 5,20%, criptomonedas 5,27%, empresas cíclicas un 24,74%, servicios de comunicación en un 28,80% y tecnológicas en un 39,93%. El sector donde menos porcentajes tengo en cartera sería la empresa minera Germany, con solamente un 1,06% y un beneficio actual del 5,26%, seguido por un 5,20% en criptomonedas. Para muchos de los que me preguntaban, no soy de invertir mucho en esta moneda, sino en lo que es criptomonedas. Hace unos meses que son furor los videojuegos tipo Pokémon como Axis, o el de las plantas versus zombies, que te pagan con criptomonedas y me cuesta un poco engancharme con eso y no pensar que es una especie de estafa piramidal. Hay que saber que para comenzar en estos juegos tan particulares, por ejemplo, estamos hablando que hay que tener un capital mínimo aproximado de $500 y que va en aumento el precio, que obviamente es debido al crecimiento o no de la demanda, lo que hace que suba o baje el precio de las diferentes herramientas, plantitas o monstruitos para ganar en el juego. De igual manera, me parece que puede ser algo con buen crecimiento, totalmente novedoso y si se lo sabe llevar puede tener un gran futuro. Yo tengo algunos amigos que estamos hablando del tema y posiblemente en un futuro no tan lejano nos metamos en este mundo. Por mi parte, en mi cartera tengo Cardano desde hace ya varios meses. Voy a decir algo que quizás cause alguna polémica, pero creo que el mercado en general, todos sabemos que tiene sus manipulaciones, pero el mercado cripto siento que es el que menos lo disimula. Por eso no hago muchos análisis y a Cardano voy a mantenerlo en stacking hasta que llegue a cero o me haga millonario. Estoy dispuesto a perder, no tengo términos medios. Tengo un 5,20% de mi cartera aproximadamente en esta moneda y un rendimiento negativo de aproximadamente el 4% actualmente. Seguimos con el sector industrial, en donde solo dispongo de una empresa en cartera y es Caterpillar. Ya todos conocemos y sabemos el enorme liderazgo que tiene esta empresa estadounidense en el sector, siendo el fabricante más grande del mundo en maquinaria para la construcción y equipos de minería. Y la incluí exclusivamente para diversificar, aunque sea un pequeño porcentaje en esta área. Tengo un 5,27% de porcentaje en cartera y un rendimiento negativo en este momento del 1,63%. Continuamos con el sector de empresas cíclicas. En lo que respecta a cíclicas, serían empresas que están expuestas a lo que suceda con la macroeconomía y depende mucho de la expansión, recesión y recuperación. Mientras más sana es la economía, mejor le irá a este sector, salvo algunas excepciones.
Tengo en este sector a Alibaba, la gigante china que viene siendo golpeada fuertemente en conjunto con la gran mayoría de las acciones chinas en general. En alguna época, Alibaba llegó a tener más del 20% de la totalidad en mis inversiones. Hoy mantengo un porcentaje que compré en sus mínimos luego de una fuerte caída y no arriesgaría mucho más de lo que ya tengo. En este momento, el porcentaje es del 2,99% y tengo un rendimiento positivo del 4,89%. Seguimos con una de mis empresas favoritas y que tengo en cartera ya hace algún tiempo. Hablo de Mercado Libre, que viene a tener una presentación de resultados muy positiva, que luego de la presentación tenga un aumento en el aftermarket de más de un 10% en la cotización. En este momento tengo un porcentaje del 9,05% en la cartera y un rendimiento positivo del 39,21%. Y para cerrar las empresas cíclicas, tengo a otra de mis favoritas a largo plazo, que es Tesla, con un porcentaje del 12,70% y un rendimiento positivo del 128,01%. Continuamos con el sector de servicios de comunicación, donde tengo en cartera a Facebook, que es una empresa que está teniendo un rally alcista muy importante en estos últimos meses, donde logró llegar a máximos históricos. En este momento tengo un porcentaje del 10,36% en cartera y un rendimiento positivo del 82,55%. Seguida por Google, que también tocó máximos históricos y está teniendo una tendencia alcista muy fuerte. La tengo con un 8,88% en cartera y uno de mis mejores rendimientos siendo positivo del 127,41%. La siguiente empresa es Disney, una de las empresas que muchas veces dudé en mantenerla en cartera y la verdad que siempre encuentro algún fundamental para no soltarla y me está rindiendo bastante bien, sobre todo si nos ponemos a pensar en la enorme recuperación que tuvo luego del confinamiento y la pandemia, que directamente generó una gran crisis en Disney, debido a que tuvo que cerrar su principal fuente de ingreso, que eran sus parques y hoteles. Supo recuperarse enfocándose en lo que el mundo requería y se metió de lleno en el streaming visual, lo que generó una excelente recuperación donde llegó a marcar sus máximos históricos en plena crisis por la pandemia. Cuando todo se normalice un poco y la gente pueda viajar con más relajación, entiendo que Disney será más fuerte que nunca. La empresa la tengo con un porcentaje del 7,26% y un rendimiento positivo del 79,75%. Cerramos con dos empresas que tengo bastante poco capital invertido. Hablo de Baidu con un 1,24%, rendimiento negativo del 3,26% y de Spotify, que cuento con solamente un 1,06% de participación en mi cartera y un rendimiento positivo del 1,43%. Y para cerrar mi portafolio de inversiones, nos encontramos el sector donde mayor participación tengo, que es el sector tecnológico. Muchas veces me han criticado por invertir tanto porcentaje en este sector. Sé que hay algunas acciones que incluí en el de servicios de comunicación que tienen mucho que ver con lo que es tecnológicas. Para ser sincero, el sector de tecnológicas es el que mayor ganancias me brindó a lo largo de mi camino en lo que es la inversión. Entiendo que este sector es clave en el presente y es fundamental en el futuro del mercado y de las necesidades de las personas. En este momento tengo a Nvidia con un porcentaje del 9,10% y un rendimiento positivo del 72,47%, seguida por Qualcomm con un 7,43% y positiva en rendimiento en un 38,95%. Ambas empresas las considero fundamentales en el futuro no tan lejano, con un importante papel en el servicio 5G y en la enorme demanda de semiconductores que hacen interesante mantener a Qualcomm en cartera, como en lo que respecta a inteligencia artificial por parte de Nvidia. Continuamos con la manzanita, hablo de Apple. Sinceramente no imagino un mundo sin Apple. Su última presentación de resultados fue muy positiva, con presentación récord de venta de iPhone, y entiendo que Apple seguirá expandiéndose a pasos cada vez más agigantados, con su cada vez más amplio repertorio.
en lo que es música, videos, relojes, AirPods, etcétera, etcétera, etcétera. A la empresa la tengo con un porcentaje en cartera del 7,14 y la mantengo positiva con un 72,10%. La siguiente empresa es Square, esta empresa de servicios financieros que me agradó mucho el haber comprado acciones en un momento clave. Está en plena expansión, invirtiendo muchísimo dinero enfocada en liderar el sector de las finanzas digitales y en muy poquito tiempo mi porcentaje del 6,53% me está dejando un rendimiento muy positivo del 48% actualmente. Seguimos con Snowflake, dedicada al almacenamiento de datos y la computación en la nube, algo que cada vez se expande más y más. Tengo un 2,73% y un porcentaje positivo del 16,73%. Para cerrar mi portafolio quedaría Shopify, una empresa con un futuro y un potencial increíble. Lamentablemente tomé posiciones solamente con un 2% en cartera, algo de lo cual me arrepiento todos los días. El rendimiento que tengo en este momento es muy positivo, siendo del 59,19%. Déjenme en sus comentarios qué empresas tienen en cartera y que les esté dejando su mayor ganancia en la actualidad. Hasta acá el videito del día. Si llegaste hasta este momento, quiero agradecerte por tu vista. Te invito a darle like si te dejó algo positivo o si simplemente querés darme una mano. Si no estás suscripto, analiza de hacerlo para no perderte nada del contenido que voy subiendo a diario. También invitarte a seguirme en Instagram como @siguiendoalmercado, así todo junto. Sin más, que tengan un excelente día y que mañana sea todo verde.